Un saludo trader, bienvenidos a un nuevo video de guía de supervivencia. Soy Mariano trayéndoles más información y el día de hoy vamos a estar haciendo un video acerca de algo que a mí me gusta mucho. Se trata del mercado de los futuros del Standard & Poor's, específicamente del E-mini S&P 500. Un mercado donde básicamente toda mi trayectoria como day trader se enfoca. Día a día opero ese mercado y considero que es uno de los mercados más populares y más valiosos para las operativas de day traders y sobre todo que se enfocan en el mercado de futuros. Vamos a estar hablando de todas las características, de qué es el mercado y cómo se puede invertir en la bolsa en la bolsa de Nueva York, que es específicamente el activo del Standard & Poor's. Así que quédense hasta el final. Si les gusta, obviamente lo pueden compartir con sus amigos traders y obviamente denle click al botón me gusta. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Los futuros del E-mini S&P 500 es un activo subyacente del índice Standard & Poor's, pero vamos a estar hablando qué es el S&P 500. Básicamente es un índice bursátil estadounidense diseñado en el año 1923, ya hace bastante tiempo. Inicialmente se denominó índice compuesto, pero se dieron cuenta de que no es como muy cierto decirlo así, por lo que surgió durante todos estos años, ¿no es cierto? El índice se expandió tanto, de esta forma tan enormemente hasta donde estamos hoy, que incluyen a las 500 empresas, a las 500 compañías más grandes por capitalización del mercado, que figuran en el Nasdaq y en el mercado de Nueva York, es decir, en la bolsa de Nueva York. Hoy en día, el índice ponderado de capitalización de base amplia se considera un indicador vital de la salud del mercado de valores. Al principio, cuando el índice estaba compuesto por menos empresas y las acciones eran más baratas, los inversores podían comprarlo directamente. Sin embargo, con el tiempo aumentó el número de componentes y sus activos se volvieron más y más costosos. Invertir directamente en el Standard & Poor's 500 comenzó a ser muy difícil. Ese fue el momento que los ETFs y los contratos de futuros llegaron al rescate para salvar, digamos, a los inversores o a los pequeños inversores. Hoy los inversores pueden comprar todo el mercado simplemente comprando un ETF o un contrato de futuros directamente al broker. En la actualidad, el Standard & Poor's 500 es uno de los instrumentos para invertir más populares en todo el mundo. Incluso inversores legendarios como Warren Buffett luchan por encontrar otros instrumentos que entreguen continuamente y en escala como lo hace el Standard & Poor's. Lo más importante a tener en cuenta con el rendimiento del índice es que está aumentando con el tiempo. Las cifras producidas por el Standard & Poor's entre el 2009 y el 2019 alcanzaron un asombroso aumento del 258%. Eso es legendario, ¿ok? Trader, es muchísimo. Es algo a lo que debemos sorprenderlo de qué tan rentable es este índice. El análisis también ha demostrado que el Standard & Poor's 500 supera regularmente al 95% de los administradores de activos de dinero. Esa es una declaración muy importante. Todo ese trabajo, así como las tarifas que estamos pagando a los administradores de dinero y el hecho de que simplemente viajar, digamos, en un recorrido, una trayectoria de análisis y de operaciones del Standard & Poor's 500 probablemente habría hecho un buen proyecto de inversión en este índice. Comenzamos hablando de lo que sería, ¿no es cierto?, hablando de lo que sería el Standard & Poor's 500, del índice del activo puro, por decirlo de alguna forma, del padre de los activos del Standard & Poor's. Pero ahora nos vamos a centrar en su pequeño hijo, por decirlo de alguna forma, de su activo subyacente, que es el Standard & Poor's, pero el E-mini S&P 500, ¿ok? El E-mini S&P 500 es un contrato de futuros negociado electrónicamente, lanzado y negociado por la CME, que es la Bolsa Mercantil de Chicago. El contrato representa el 20% del valor del contrato estándar del Standard & Poor's, es decir, si el elefante grande es del 100, el pequeño es del 20% en su precio nominal.
¿ok? El Standard & Poor's a menudo se le conoce simplemente con sus siglas o su prefijo E-mini, ¿ok? Y eso es lógico por la relación entre el gran activo y el pequeño porcentaje que usa el E-mini SP500, ¿ok? Hay otros contratos E-mini en otros índices como el Nasdaq 100, el S&P Mid Cap 400 y el Russell 2000 y varios otros que andan por ahí, lógicamente. Pero la popularidad del E-mini SP500 se acuña que cuando alguien dice E-mini está hablando realmente del Standard & Poor's 500. El propio contrato del E-mini SP500 ha recorrido un largo camino para convertirse en el contrato de futuros más popular negociado a nivel mundial. El E-mini tiene como símbolo en sus plataformas del ES o IS por sus siglas, ¿ok? Como vimos al comienzo cuando configuramos la plataforma de Finamark y que lo buscamos en sus activos, y representa una de las formas más rentables para que los inversores ganen exposición en el mercado a las compañías más grandes del mundo por capitalización de mercado, lo que lo hace muy útil especialmente para aquellos inversores que no tienen una gran cantidad de capital inicial. El E-mini se introdujo en el año 1997 con el objetivo principal de reducir la barrera para negociar en un momento en que la relación valor-costo del Standard & Poor's, del activo puro existente, había comenzado a aumentar exponencialmente. De repente el índice se volvió demasiado costoso para los traders minoristas, que somos casi todos nosotros, y desafortunadamente no tuvimos una solución hasta el boom del año 1997, donde se introdujo el E-mini para rescatarnos y dejarnos invertir en la bolsa. Se estableció rápidamente como el contrato de futuros sobre el índice más popular a escala global. Aunque el E-mini S&P 500 fue diseñado para brindar flexibilidad y accesibilidad a las masas, también es una de las inversiones preferidas, incluso para los fondos de cobertura más grandes, y tiene un atractivo para los pequeños traders como nosotros, así como también para los grandes, ¿ok? El volumen promedio diario de negociación implícito para los contratos de futuros del E-mini se estima entre los 100 y los 200.000 millones de dólares. Esta cifra generalmente excede el volumen negociado combinado en dólares estadounidenses de las 500 empresas subyacentes que componen este mismo índice. Cuando se trata de los parámetros técnicos del contrato del E-mini SP500, podemos definir que su símbolo, como vimos al principio, es IS, ¿ok? O ES. El tamaño del contrato, bien, el tamaño del contrato por contrato es de $50, es decir, cada vez que el activo se mueve y se desplaza tanto hacia arriba como hacia abajo, un punto equivale a $50. A su vez, ese punto que puede llegar a variar está fraccionado en 0.25, es decir, 4 ticks. Bien, cada punto está fraccionado en 4 ticks. Cada valor de ticks, entonces, cada punto, mejor dicho, vale $50 y cada tick valdría más o menos $12,50, ¿ok? El horario de operación es de domingos a viernes de 5 p.m. a 4 p.m. hora central, con una interrupción de trading de más o menos de 15 minutos, que son de las 3:15 a las 3:30 hora central también, y un periodo de mantenimiento, es decir, que cierra y hacen el reconteo de los contratos transados en esa sesión, que es el cierre del brokerage, de 1 hora, que es aproximadamente de las 4 p.m. a las 5 p.m. hora central. Bien, los contratos se fraccionan cada 3 meses y son contratos de marzo, junio, septiembre y diciembre. Bien, pero también hay opciones disponibles trimestrales, mensuales y semanales, como de lunes, miércoles y viernes, ¿ok? Esto es entonces cómo se divide técnicamente el contrato del E-mini SP500. Para comprender los principales factores que afectan el precio del E-mini, siempre vale la pena comenzar por la asignación de componentes básicamente del índice. El Standard & Poor's 500 en sí consiste en empresas de una variedad de sectores con las siguientes asignaciones aproximadas. Tenemos
materiales que representan el 2.7%, bienes raíces que representan el 3.1%, servicios públicos del 3.3%, energía el 5%, productos de consumos básicos 7.3%, industrias o industriales 9.4%. Bien, la superficie de comunicación está comenzando a ganar bastante terreno, y aquí es del 10.2%. Bien, el consumo discrecional del 10.2%. Luego las finanzas, el 13.1%, atención médica 14.2%. ¿Se dan cuenta? A pesar del terrible sistema de salud, bien, de los países, está funcionando con gran crecimiento en el Standard & Poor's. Es probable que este crecimiento se deba a la última pandemia que sufrimos, ¿okay? Que aumentaron muchas de las acciones que se dedicaban a lo que es la salud. Luego tenemos la tecnología de la información como el sector más grande, ¿okay? De todos, y está conformado por acciones como por ejemplo Apple, Google, AMD, entre otros, ¿okay? Eso representa una vez más el 21.5%. Bien, los anuncios corporativos, las tendencias de la industria o la intervención de terceros como demandas o industrias de Facebook, que define la multa de $5 millones que recibieron, son los principales impulsores de la separación de precios de las acciones. Por lo tanto, todo el índice se mueve a medida que todas estas acciones o todas estas cosas se mueven individualmente. Sin embargo, dejamos de lado estos diferentes factores y hay otros factores que nosotros también debemos tener en cuenta y que vamos a cubrir aquí en un momento. Estas otras cosas, ¿okay? Otros factores que están impactando fuertemente e influyendo en el precio del Standard & Poor's, del E-mini S&P 500, sería la política de la Reserva Federal, así como las relaciones económicas globales y el desarrollo político. Vamos a hablar sobre estos tres, comenzando con las políticas de la Reserva Federal. Este es uno de los principales factores que influyen en la dirección del mercado en sí. Al, manipular o maniobrar entre las tasas de interés, el regulador puede afectar las acciones de los participantes del mercado y por lo tanto afectar el precio de los instrumentos. Es por eso que la mayoría de los traders generalmente anticipan las declaraciones de la Reserva Federal sobre sus planes para prevenir cualquier aumento de las tasas de interés. Por ejemplo, cuando la Reserva Federal emite una declaración diciendo que permanecerá pasiva y que no aumentará las tasas de interés, el mercado se ve afectado instantáneamente en la mayoría de los casos. Los inversores suelen suponer que es un buen momento para abandonar los instrumentos de renta fija e invertir en bienes raíces y acciones en busca de mayores rendimientos. Este cambio suele resultar en un impulso masivo para el Standard & Poor's 500 y obviamente a su vez para el E-mini S&P 500. Luego dijimos que las relaciones económicas y mundiales, ¿no es cierto? Un factor esencial para predecir la dirección del índice S&P 500 y el E-mini. Por supuesto, es el estado de la economía mundial y los asuntos internacionales. Las guerras comerciales, los conflictos militares, las sanciones económicas, todos estos eventos suelen afectar al mercado de manera negativa, ya que muchos de los componentes que intervienen en el Standard & Poor's son compañías globales con amplia exposición y operaciones en todo el mundo. Las empresas tecnológicas incluidas en el índice generalmente dependen, por ejemplo, de China para la producción de componentes claves en sus productos. Las empresas energéticas, por otro lado, pueden depender de compañías del Golfo, África o incluso del Medio Oriente para las importaciones, por ejemplo, del petróleo. Bien, las empresas orientadas al consumo, como Starbucks, por ejemplo, dependen de Etiopía, Kenia y otros países africanos para las importaciones de cosas como es el grano de café y entre otros suministros que utilizan. Si hubiera un conflicto global o inestabilidad dentro de estos mercados claves, el Standard & Poor's 500, por supuesto, se vería afectado. Luego dijimos que los desarrollos políticos,
Uno de los ejemplos claves de eventos que generan movimientos en el mercado suelen ser las elecciones presidenciales, por ejemplo, como en países como es los Estados Unidos. El caso casi siempre es el mismo. Uno de los candidatos tiende a favorecer la política de mercado liberal, mientras que otro generalmente tiende a estar más a favor de las regulaciones más estrictas, más republicanas. ¿Okay? Durante la sesión de debate, el Standard & Poor's 500 suele reaccionar a cada noticia de ambos bandos políticos. El índice comenzará a experimentar fluctuaciones de precios más frecuentes, lo que hace más difícil que los traders naveguen por el mercado y adapten sus operaciones o adopten sus operaciones en consecuencia. Bien, la razón es que a los mercados no les gustan las incertidumbres, que es precisamente de lo que se trata los debates presidenciales. Bueno, y finalmente tenemos algunos consejos para operar inteligentemente y para tener en cuenta a medida que avanzamos en el mundo del trading con respecto al E-mini S&P 500. El primer consejo es mantener siempre un ojo en la liquidez y en la volatilidad del índice. ¿Okay? Digamos que la E en el nombre del instrumento proviene de electrónico, ¿cierto? Y enfatiza el hecho de que el contrato puede ser negociado digitalmente y no a la vieja escuela en los pozos comerciales o en los pisos comerciales. ¿Okay? Una gran ventaja del trading electrónico es una liquidez más alta y constante. Los traders que compran y venden pueden hacerlo más rápidamente en cuestión de segundos o incluso millones de microsegundos cuando se trata de traders de alta frecuencia. Esto asegura una actividad comercial constante, lo cual es bueno para nosotros como traders. ¿Okay? Los contratos de futuros son tan populares que durante esos periodos de bajos volúmenes diarios de operaciones a veces se vuelve esporádicos las operaciones que podemos llegar a tomar. Por eso debemos prestarle atención a la liquidez. ¿Okay? De vez en cuando los niveles de liquidez pueden caer, aunque la gran mayoría de las veces el E-mini S&P 500 es conocida por su legendaria liquidez. Hubo un momento en el año 2018 en el que tuvimos unas ventas masivas de acciones y eso afectó la liquidez del Standard & Poor's 500, creando una sesión de trading muy irregular para muchos traders. Nuestro segundo consejo que tenemos aquí en la lista es que el E-mini S&P 500 puede estar sujeto a operaciones digamos que especulativas, ¿okay? Dado a que el E-mini es uno de los instrumentos de inversión más populares en todo el mundo, también es el entorno preferido para los traders o especuladores que manipulan el mercado. Uno de los ejemplos más notables sería la caída que ocurrió en el año 2010, cuando un solo vendedor vendió más de 75.000 contratos del E-mini. Esencialmente lo que sucedió es algo llamado spoofing. ¿Okay? El trader ordenó a sus algoritmos que cambiaran todas sus operaciones poco antes de su ejecución, desencadenando una venta masiva, ¿okay? Causando por el miedo, digamos, a las órdenes por venir, y provocó algo que ocasionó una pérdida de valor del mercado de $1 billón para el Standard & Poor's. Todo por una sola persona. Nuestro tercer consejo es que el E-mini S&P 500 puede ser adecuado para todo tipo de estrategias de trading, a pesar de que esto no es un consejo directo sobre cómo operar en el Standard & Poor's. Debería ser muy reconfortante, por decirlo de alguna forma, saber que debido a la alta liquidez y a una volatilidad relativamente baja, el E-mini S&P 500 allana el camino para la aplicación de casi cualquier tipo de estrategias de trading. Esto significa que podemos usar estrategias de impulsos de precio a través de la tendencia a largo plazo, el seguimiento de tendencias y el swing trading. ¿Okay? No importa lo que pensemos, hay una buena posibilidad que el Standard & Poor's represente un mercado adecuado para ellos. Y sabiendo que si descubrimos
que no estamos obteniendo el éxito que nos interesa, existe la posibilidad de que estemos haciendo realmente algo mal. En resumen, el E-mini SP500 lo considero uno de los mejores activos para iniciar en el mundo del day trading y iniciar en este mundo general del trading. Realmente respeta mucho la estructura, respeta mucho lo que son las operaciones con volatilidad o incluso estrategias que no necesiten tanta volatilidad. Se va a acoplar muy bien a cualquiera de las estrategias que puedan llegar a utilizar y enfocarse en sus operativas. Lógicamente al principio, como les dije, hay que generar una trayectoria, un estudio de ese mercado hasta volverse experto en ese activo, ¿bien? Pero realmente lo considero uno de los mejores activos para hacerse experto. Y una vez que te puedas o que logres hacerte experto en tu estrategia y en este activo en particular, puedes llegar a adoptar alguna de las pruebas de fondeos con Earth2Trade y por qué no lograr ser un trader financiado que vaya creciendo y creciendo a medida que va progresando en esta hermosa profesión. Así que nada más, si les gustó el video, por favor denle click en el botón me gusta, no se olviden de suscribirse al canal, así reciben todas las notificaciones que Earth2Trade les trae todos los días y obviamente compártanlos con sus amigos traders. Nos vemos en los mercados. Chau, chau, éxitos.